Hoy traigo una prédica a través de un versículo de una porción de la Biblia que a mí me impactó muchísimo, lo hemos leído cualquier cantidad de veces, pero como ustedes saben, la Biblia nos habla de diferentes formas dependiendo en la situación que estemos. Usted puede leer esa porción todos los días y todos los días le va a decir algo diferente. Quiero que me acompañe, pero antes de que leamos la porción de la Biblia que quiero compartir con ustedes el día de hoy, quiero que me acompañen a orar para que el Señor me use hoy con esta palabra, para que todos a través de lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes podamos recibir transformación y podamos salir distintos de aquí. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo especial. Padre, yo coloco esta reunión, este culto que ha sido especialmente para ti, para que seas tú usándome, dándome revelación y fluidez en la palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos, en el mío, y que podamos colocarlo por obra, Señor, que podamos practicarlo en nuestro entorno y con nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, a mí me impacta muchísimo y es algo que nosotros venimos, y mi esposo viene predicando mucho, porque revisemos desde el inicio. El flujo de sangre llevaba 12 años y esta mujer había gastado todo cuanto tenía. No es que estemos en contra de los médicos, pero cuando nosotros colocamos la confianza solamente en los médicos, ahí es donde está el error. Porque yo puedo orar y decirle: Señor, usa a los médicos para que me sanen, teniendo siempre la convicción y la seguridad que Dios, el médico de médicos, va a usar a ese médico en lo natural para que me cure a mí. No es que estemos en contra de los médicos, pero seguramente esta mujer había puesto toda su esperanza, y aparte de eso todo su dinero durante todos esos 12 años y nunca encontró la sanidad. 12 años duró así y nunca pudo ser curada. Y mire, a pesar de la situación de esta mujer, porque revisemos, la Biblia no lo dice, ¿no? La Biblia no dice, pero esta mujer tuvo que ser apartada. Durante 12 años le tocó que vivir en las sombras, porque recordemos que la ley judía decía que una mujer con hemorragia era una mujer inmunda, no podía estar en comunidad, no podía sentarse en el mismo lugar que se sientan las personas, entonces fue aislada. Entonces imaginemos la salud mental de esta mujer, no solamente la física, sino la mental. Una mujer que estaba sola porque no podía vivir en comunidad, alejada de su familia, y aparte de eso se había gastado todo el dinero que tenía en médicos, lo dice la Biblia. Pero hay algo que me impacta muchísimo, y es que mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor se detiene y los apóstoles le dicen: pero es que, ¿por qué preguntas quién te tocó? Si te están oprimiendo, si la multitud te aprieta y te oprime. Pero Él se detuvo por una sola persona, una sola mujer. Yo me lo preguntaba y yo decía: es increíble. Yo me imagino la multitud de seguidores, pero Dios se detuvo por esta sola mujer. ¿Por qué? Yo me imaginaba cuando preparaba mi prédica, yo decía: en esta hora, en toda Colombia y en el mundo, estamos en culto, ¿cierto? En muchos países por el tema del horario. Y yo decía: todas las personas que están en la iglesia, que estamos levantando las manos, que vamos a adorar al Señor, ¿cuántas personas realmente tienen un corazón sincero y honesto para Dios? Y que Él esté diciendo: esa hija mía tiene un corazón agradable a lo que yo realmente quiero y está alineada a mi voluntad. Mire que aquí decían la gran multitud. Él no se detuvo por absolutamente ninguna persona, solo se detuvo por ella, porque ella tuvo fe. A pesar de que ella agotó todo y su última esperanza fue el Señor, ella se acercó. Y yo me preguntaba también: ¿cómo se puede aferrar uno a la esperanza del Señor y seguir creyendo
en el momento que uno está pasando por el valle de sombra y de muerte. Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil porque cuando todo está bien, pues nosotros declaramos palabra, compartimos el evangelio, pero cuando estamos pasando por pruebas es muy difícil. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha pasado en algún momento por una situación de estas. Pero sin embargo, esta mujer tuvo fe, y no solamente tuvo fe, que es lo que yo les compartía la vez pasada a los que estuvieron cuando yo prediqué sobre Jabes. Esta mujer tuvo fe, pero también accionó, porque nosotros no nos podemos quedar solamente con tener la fe, sino también accionarla. ¿Y cómo fue accionarla? Recordemos que estaba en la gran multitud. Para que esta mujer pudiera llegar al maestro, al líder de líderes, le tocó que abrirse paso por en medio de la multitud, violando todas las normas sociales y religiosas de ese momento. Pero sin embargo, a ella nada lo detuvo. Ella tenía fijado en la meta en su mente de que él la iba a sanar, porque ella ya había escuchado de que Jesús había hecho milagros, y si Jesús lo había hecho con los demás, también lo iba a hacer con ella. ¿Amén? Hoy quiero que exploremos, porque esta mujer, yo no sé a ustedes, pero a mí me inspira a que, a pesar de que no estamos pasando por la misma situación, no hay una hemorragia, no hay una situación difícil, bueno, algunos tienen alguna situación de salud, pero digamos que la situación de esta mujer por 12 años, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros orando por alguna situación? ¿Cuánto tiempo llevamos por orando por nuestras familias, por nuestras finanzas, porque Dios nos dé un emprendimiento, por mejorar nuestra parte académica, en fin, todo lo que usted pide aquí en esta urna, lo que no está en esta urna y está en su corazón, todo lo que usted habla con Dios cuando está en intimidad con Él? Yo le invito para que a esta hora usted reflexione un poco sobre este tema y se pregunte de pronto por qué en algún momento no encontramos respuesta a nuestras oraciones. Mire que nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con la mejor adoración. Esta mujer fue con su mejor adoración. A pesar de la situación que estaba pasando, ella fue con su mejor adoración. Al Señor no le importa la condición que usted tenga, la condición que usted esté pasando. A Él lo que le importa es que usted tenga un corazón honesto y sincero, y que realmente crea usted realmente que Él lo puede hacer. Y lo que usted haga posteriormente, no quedarse quieto, sino accionar. Cuando usted dice que tiene fe, es porque usted puede accionar, porque sabe que si Dios va con usted, usted puede accionar. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, y que cuando estemos aquí en la iglesia, lo decía Liliana ahora, a veces venimos a la iglesia, y lo ha dicho muchas veces mi esposo, venimos a la iglesia y muchas veces estamos adorando al Señor, pero no estamos conectados. Yo siempre, yo dentro de las funciones que tengo en la iglesia, siempre evalúo los cultos. Yo siempre le digo, amor, te hago esta sugerencia, siempre hago sugerencias de manera muy respetuosa cuando finaliza el culto. Pero así mismo lo que él dice, aquí se nota cuando alguien realmente está haciendo, como se dice, la tarea en su casa, cuando realmente han estado conectados con el Creador desde su casa, porque uno lo nota, la manera como alaban al Señor, la manera como han avanzado en la vida espiritual, y uno ve a veces personas de que año a año siguen, y uno los ve desafortunadamente que siguen en lo mismo. Y mire que yo pensaba cuando redactaba también la prédica, estamos en noviembre, hoy es 10 de noviembre, estamos a punto de terminar un año. A punto de terminar un año. A mí me encanta esta fecha de noviembre y diciembre, porque fue la fecha, el 31 de diciembre fue la fecha donde yo me convertí. Entonces, en noviembre, y donde empezamos nuestro primer culto como pastores, bueno, pasaron muchísimas cosas bonitas. Y ya nosotros nos estamos preparando para todas las actividades de diciembre de la iglesia. Yo no sé usted para qué se prepara en este mes, y yo quiero invitarlo. ¿Qué día estábamos revisando el libro de los sueños? Porque nosotros lo hacemos no como un amuleto ni como nada religioso, lo hacemos con mucho amor y le dedicamos mucho tiempo a esto. Y yo le decía a mi esposo, Dios este año me ha dado más de lo que yo le pedí. Yo me siento bendecida. Yo le decía a la iglesia el otro día, y créanme que no es no, es porque hay que glorificar, y lo dice la Biblia cuando termina. Ella se sintió que ya la habían evidenciado, y ella fue y contó su testimonio, porque es que nosotros tenemos que ser testimonio, contar lo que Dios hace en nuestra vida para alimentar la fe de otros. Yo estoy viviendo un momento muy bonito en mi parte laboral, y obviamente se está viendo reflejada en mi parte académica y en mi parte financiera, porque a pesar de todas las circunstancias, yo me identificaba con ella, porque a pesar de todo lo que pasamos, mi esposo y yo, cuando empezamos el ministerio, nosotros nunca hemos abandonado, siempre hemos seguido perseverando. Hoy la iglesia nuevamente con sillas vacías,
pero nosotros seguimos creyéndole al Señor y nos vamos a preparar, y mi esposo está en este momento preparándose para el 2025 y él me va a compartir luego y vamos a entrar y vamos a alinear la visión para seguir trabajando en el 2025. Yo le invito, iglesia, para que reflexione sobre su vida, para que revise todos esos anhelos, todas esas peticiones que usted le ha hecho al Señor y que de pronto en este momento no se cumplen, pero que revise si es que realmente estamos orando mal, si realmente el compromiso y lo que usted le está pidiendo a Dios, usted le pide, pero usted realmente no le da lo que Dios quiere. Realmente nosotros cuando le pedimos a Dios, nosotros tenemos que comprometernos también. Yo cuando le pido al Señor, Señor, llévame a niveles grandes. Obviamente el Señor en este momento, y quiero contarles, me está llevando a unos niveles en el campo natural, a unos niveles grandes y exigentes. Y así mismo me tengo que preparar, porque no es que me llevó a unos niveles grandes y ya, no. Yo también tengo que prepararme en el campo espiritual y en el campo natural, porque todos los cambios requieren que yo me desacomode. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a una persona en el campo natural y en el campo espiritual? La zona de confort y la procrastinación. He visto mucho el tema de gente procrastinando, mañana lo hago, posteriormente, el próximo mes, y así somos todos, en muchas cosas así somos todos. Y iglesia, lo que les quiero decir es, revisémonos para que ya finalizando el año usted haga su evaluación y mire y se determine realmente a cambiar lo que tiene que cambiar y a decirle, Señor, mira, yo vengo orando por esto y si soy yo el que está deteniendo la bendición, háblame y dime qué es lo que yo realmente tengo que hacer. Pero ¿quién era esta mujer? La Biblia no dice, sino que ella era una mujer judía, que vivía en los tiempos de Jesús, que sufrió de una hemorragia y que la ley judía la consideraba impura, por ende no podía estar en comunidad. No solamente sufrió físicamente, sino que también sufrió temas de salud mental. Nadie podía ayudarla, pues por obvias razones, porque también se contaminaba. Y mire que es increíble porque cuando Dios se detiene, Dios lo que hace allí, y lo hablábamos también cuando yo predicaba sobre Jabes, Dios le dice en el único versículo que habla sobre Jabes, al final dice, y el Señor le concedió a Jabes todo lo que pidió. Porque hay algunas personas que Dios les concede, esta sanación fue inmediata, ¿no? En ese de repente del Señor. Y me llevaba, y los invito para que en su casa lean el libro de Nehemías. Aquí hemos hablado mucho también de Nehemías. Nehemías fue usado en gran manera. Siendo el copero del rey en ese momento, que si lo traemos a la historia hoy día, lo natural, podría ser como un gobernador, como un consejero presidencial, pero cuando él escucha ese reporte de sus compatriotas, él lo que hace es ayunar y orar y accionar. Mire, cuando vemos todo eso, él ayuna, ora y luego acciona para presentarse ante el rey, para que le diera cartas y le ayudara para conseguir los materiales para ir a construir las murallas de Jerusalén. La historia de Esther, todas no la conocemos. La historia de Ana. Ana iba cada año a adorar al templo y llevaba su ofrenda y nada pasaba. Hasta el día que ella decide derramar su corazón en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? No solamente le dio un hijo, le dio 6 más. Entonces miren nomás, que es el corazón, es la fe. Cuando yo realmente tengo fe, empiezo a cambiar mis costumbres religiosas por realmente ser una mujer y un hombre que agrada a Dios, el Señor inmediatamente es proactivo y nos concede lo que nosotros estamos pidiendo, siempre y cuando esté alineado a la visión que Él tiene para nosotros. ¿Quién era la familia? No lo dice, pero nos imaginamos que la mujer tenía familia y tuvo que estar apartada de ella por lo que les acabo de contar. Entonces, iglesia, para que analicemos, para que realmente entendamos qué dificultades siempre vamos a tener, pero que no sigamos postergando los cambios que tenemos que hacer en el Señor, para que podamos realmente poder tener una transformación de nuestra vida y realmente podamos tener la presencia de Dios reflejada en nuestra vida. A veces nosotros mismos somos los que detenemos nuestra bendición por la actitud de nuestro corazón. Y uno se da cuenta aquí en la iglesia, y de verdad, yo lo comento mucho con mi esposo, vemos gente que realmente no se conecta, iglesia, y no lo vean como un regaño, sino porque nos ha puesto Dios aquí como sus pastores, como sus padres espirituales, y nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Por eso siempre les recalcamos mucho de que cambien, de que realmente le pregunten a Dios, que se metan más con el Señor, que cuando vengan aquí, yo también le decía a mi esposo en estos días, hay tantas cosas, le decían estos días, yo realmente no madrugaría, iglesia, yo no madrugaría si yo no voy a irle a dedicar mi mejor adoración. Yo cuando iba a una iglesia, yo nunca pensaba lo que iba a darme el pastor.
Yo decía, me ponía, siempre pensaba que me voy a poner el domingo y voy a ir con mi mejor adoración. ¿Cómo es mi mejor adoración? Yo soy mi ofrenda. Yo le digo, Señor, yo te ofrezco mi vida, lo que soy y lo adoro. Esa es una adoración conforme a la voluntad del Señor. No como dice mi esposo cuando estamos cantando y todos así, como que con desánimo, desde que uno los ve que llegan con desánimo. No, iglesia, son 2 horas, menos de 2 horas las que nosotros le dedicamos al Señor. Yo le invito para que reflexionen esta hora, para que hoy que salga de aquí, vaya a su casa y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? Quiero que analicemos un poco la situación que no es la que estamos pasando nosotros en este momento, pero mucho de lo que nos pasa, digamos que nosotros no tenemos, como les digo, una enfermedad, pero tenemos situaciones financieras, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas en lo laboral, etcétera, etcétera. Pero mira el contexto social y cultural de esta mujer en Levíticos capítulo 15, versículos 25 al 27. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre la cual ella se siente durante ese día quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Y aún así esta mujer duró 12 años buscando, tratando de encontrar una sanidad. Y mire que se atrevió a tocar a Jesús, alguien considerado un maestro y líder religioso. Ella violó todas las normas sociales y religiosas de la época. Pero yo quiero que miremos los aspectos psicológicos que pudo haber tenido esta mujer. Y mire que hoy la enfermedad mental de nuestros días es la salud mental. Y viene de tiempos atrás, porque no lo dice tampoco la Biblia, pero cuando uno lo estudia y lo interpreta, se da cuenta que una persona, una enfermedad de estas, donde no podía asistir a ningún evento social, religioso, porque tenía que estar aislada y apartada de toda la sociedad porque contaminaba, tuvo que haber tenido una profunda desesperación en su vida, ¿cierto? Y la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad, parafraseándola, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces permitimos que la situación que estamos viviendo nos desanime, nos aplaste y no nos permita avanzar. Ella no, ella lo que hizo fue animarse, creer en que había una solución, y la solución llegó después de 12 años. Y en ese de repente de Dios tan bonito que a veces ocurre en nuestra vida, pudo ver ella el milagro que tanto estaba añorando. Importante, mire que cuando Dios sanaba y hacía milagros, y hacía los milagros, este es un caso diferente. Ella toma la iniciativa, no es como los otros donde el Señor toma la iniciativa, no. ¿Qué quiere decir esto? Ella tomó la iniciativa, fue ella la que fue y tocó el borde del manto del Señor. Entonces yo decía, el Señor no es cuadriculado como muchas veces somos nosotros. El Señor sana y salva de cualquier manera. Él lo hace a su manera, sin importarle en qué situaciones y en qué circunstancias estemos nosotros. Miedo y valentía. Desesperación y esperanza, exclusión social, miedo y valentía. Todos hemos tenido miedos, todos. Mire que cuando yo leía esta parte del tema, lo que yo les contaba ahora, a mí me dieron una unidad de negocio hace poco donde yo estoy manejando personal. Cuando yo le dije a mi esposo, amor, me da un poco de temor, porque a todos nos da temor. Tú puedes orar y es natural. ¿Qué no es natural? Que usted se quede en el temor. Usted tiene que levantarse en el Señor. Y tengo a mi cargo aproximadamente unas 7, 8 personas. Entonces yo le decía, es difícil, porque todas las personas que han salido de ese cargo han dicho que es un personal muy difícil. Son hombres que manejan mantenimiento y unas señoras del aseo. Entonces yo decía, Dios mío, y cuando yo presenté mi propuesta le dije, yo los puedo cambiar, pero no yo. Yo los puedo cambiar si usted me permite hacerlo a través del Señor. Y yo todos los días llego donde mi esposo, porque llevo solamente un mes manejándolo, y me ha tocado que incrementar mi oración, porque de verdad que al principio llegaba muy cargada y yo le decía al Señor, yo no voy a poder, definitivamente yo no voy a poder con todo esto, porque es muy difícil.
Y empecé a incrementar mi oración, a incrementar el ayuno y muy conectada con el Señor, pero también muy conectada con mi esposo, porque pues afortunadamente tengo un esposo que ora muchísimo por mí, ora mucho en la casa. Entonces yo siempre le digo, amor, estoy pasando esto, y él se pone a orar y yo siento cuando estoy lejos que él ya empezó a orar, porque a mi vida no solamente yo oro, sino que llega paz y tranquilidad cuando yo oro y cuando yo siento que la cabeza del hogar, que es mi esposo, está orando por mí. Por eso siempre estoy muy conectada con él. Entonces el miedo lo podemos echar fuera. La Biblia también dice que el amor echa fuera todo temor, y es difícil porque uno lo puede decir en la parte teórica, uno lo dice, pero practíquelo. En el hacer es donde Dios nos prueba y nos cuesta trabajo, pero la perseverancia es la que hace que nosotros realmente nos convirtamos en esas personas que el Señor quiere que seamos, que nuestro carácter realmente sea transformado. La exclusión social, la soledad. Esta mujer tuvo que tener muchas situaciones de soledad. Obviamente estaba sola, se sintió abandonada, sin esperanza. La vergüenza de tener una enfermedad y estar estigmatizada a nivel social, religioso. Dolor constante. Yo me imagino que el dolor físico, eso afectó su calidad de vida. El estar sangrando, era una mujer muy débil, lo imaginamos. Pérdida financiera, aparte de enferma, no tenía ni un peso porque ya se había gastado todo. Entonces mire el milagro que Dios hizo, no solamente de sanación, iglesia, sino también cuando Dios nos sana de manera integral. Y también lo dice la Biblia, el Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Él quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y quiero que veamos por qué esta historia es tan significativa, y es significativa por varias razones. La primera, porque nos muestra la fe y la sanación de Dios en esta mujer. Resalta la importancia de la fe en la sanación, no solamente en la sanación física, sino en cualquier área de nuestra vida que podamos tener. Mire que la historia subraya el poder transformador de la fe personal. Demostró una fe profunda y persistente. Y mire que lo que ella tenía era una fe personal increíble, pero también veamos cómo realmente yo puedo construir y cómo puedo mantener una fe constante en mi vida, que a pesar de las situaciones que se presenten, ¿ustedes sí me están escuchando bien? ¿Sí? Que a pesar de las situaciones que se presenten, mi fe nunca mengue. Y lo vemos siempre en las prédicas de mi esposo, la oración. La oración es el mejor ejercicio espiritual que usted puede tener. Yo me siento tan empoderada, les quiero decir, a mí me ha tocado que incrementar más la oración por lo que estoy manejando ahora. Mi esposo también, estamos en un nivel de oración y queremos terminar nuestro año incrementando nuestra oración, nuestro tiempo personal con Dios, para que sea Dios tomando el control, porque estamos seguros. Él me decía ayer, el viernes hicieron un ejercicio, quiero contárselos. El viernes hicieron un ejercicio donde los colocaron de espaldas y le decía al pastor, cámbiense 5 cosas. Estaban de espalda, entonces mi esposo se cambió un botón, se quitó un botón, se desabotonó aquí, se arremangó la manga del pantalón. Él se hizo 5 cosas. El otro pastor se hizo 3 porque no sabía, porque de pronto lo cogieron así como... Entonces el pastor les decía, el que no está dispuesto a hacer cambios no va a poder salir adelante con la parte espiritual. Entonces, mire, es importante que a medida que Dios nos bendice, y si todavía no nos sentimos bendecidos, nosotros tenemos que incrementar nuestra oración, nuestro tiempo de ayuno, unirnos a las actividades de la iglesia. ¿Sabe algo que a lo largo de mi vida cristiana y la vida cristiana de mi esposo nos ha ayudado muchísimo para mantenernos y no bajar nuestra parte espiritual? Es el servicio. El servicio, porque usted el servicio lo hace que se comprometa, y como hace que se comprometa, no solamente lo ayuda a usted para que usted sepa que siempre que se va a parar acá, lo ha dicho en repetidas ocasiones mi esposo, Miller, Liliana, el pararse acá es una responsabilidad muy grande, porque yo enseño lo que sé, pero ministro lo que soy. Lo que yo tengo en mi corazón es lo que yo ministro. Por eso lo delicado de que una persona se pare aquí a ministrar cosas que no debe ministrar. Entonces, ahí es donde yo digo que es importante la oración, y no es porque necesitemos estar perfectos, porque si no, Dios no llamaría a nadie, pero sí, como dice la Biblia, procurando tener todos los días una vida espiritual conforme a la voluntad del Señor. Entonces, por eso la importancia de este pasaje. Para mí fue una inspiración ver como una mujer con tantas situaciones, y yo revisaba mi vida y yo decía, no, a mí nunca me ha pasado una situación de 12 años y en las mismas no. Entonces es importante que reflexionemos, que usted lea el pasaje en su casa y que lo pueda digerir y lo pueda analizar súper bien.
Mire que es importante cuando nosotros estamos sirviendo. Yo recuerdo, y cuando la preparaba también venía a mi mente todo lo que pasó cuando nosotros iniciamos el ministerio. Nosotros iniciamos el ministerio, ustedes saben, en la 34 con segunda, en este auditorio, y desde que empezamos nuestro ministerio empezaron nuestras situaciones, unas situaciones difíciles, tremendas, que yo recuerdo que mi esposo y yo nos arrodillábamos y llorábamos en el cuarto, porque el pastor Pablo nos dijo: yo les pago 5 meses de arriendo, pero no les pago más, porque ese es mi compromiso. Qué hombre tan cumplido, cumplió los 5 meses, pero al sexto nos dijo: ustedes tienen que pagar el resto. Y nosotros no teníamos ni siquiera para pagar el de nosotros, nos costaba mucha dificultad, y a pesar de que nunca tuvimos dificultades para pagar el nuestro, nunca quedamos mal, pero escasamente teníamos para el nuestro. Ahora para pagar 1,000,000 y pico que teníamos que pagar allá, y pasamos unos días muy difíciles. Al sexto mes nos tocó llamarlo y decirle: no lo logramos. Y él le dijo: ¿cuánto les falta? Le dijimos 500,000 pesos. Me dijo: yo no se los voy a regalar, necesito que me hagan este trabajo, pero yo sabía cuál era la enseñanza que él nos quería dar. Entonces nos puso a hacer un trabajo y nos dio los 500,000 y completamos. A partir del 7º mes hasta la fecha, nosotros no hemos tenido que pedir prestado, no hemos tenido que decirle al pastor: pastor, no tenemos para el arriendo. Pero ¿sabe por qué? Porque nos mantuvimos. Vinieron ataques impresionantes del enemigo, ustedes ya saben que hasta de demandas nos fuimos, de una manera donde nos humillaron, nos decían cosas, hablaban cosas que no eran de nosotros. Y nosotros lo único que hacíamos era encerrarnos, arrodillarnos, orar en el cuarto y decirle: Señor, si tú nos mandaste, tú nos vas a respaldar. ¿Y sabe cuál fue el secreto? La perseverancia, la obediencia, estar en santidad, que nada nos moviera, y nunca nada nos ha movido, nunca nada nos ha movido. Entonces esa ha sido parte del secreto, y parte del secreto que nosotros vemos en la Biblia de tantos hombres y mujeres que Dios les ha dado la victoria. También vemos en esta historia algo significativo, y es la ruptura de los tabúes. La mujer con flujo de sangre era considerada, como les digo, impura, porque las leyes judías de la época pues la tenían en aislamiento y marginación. Pero Dios quiere que nosotros tengamos corazones sinceros. Vuelvo y repito, a mí de verdad cuando yo leía la porción yo decía: o sea que tú estás viendo, cuando nosotros estamos aquí en la iglesia y habemos muchos, puede que hayamos muchos, pero yo le aseguro que Dios ya está diciendo: yo voy a bendecir a mi hija Blanquita, a mi hija Flori, a Don Anderson, a cualquiera, porque tienen corazones sinceros. Pero también desde arriba está diciendo: yo sé que tal persona no quiere cambiar, no quiere dejarse transformar por el poder de mi palabra, no quiere hacer cambios en su vida, quiere seguir en la zona de confort, quiere seguir haciendo las mismas cosas, entonces va a tener los mismos resultados. Eso es lo que dice Dios de nosotros, y eso es lo que nos da a entender con esta porción de la Biblia. Esta mujer, 12 años, pero en un de repente de Dios, donde ella decide cambiar y colocar toda su esperanza en el Señor la sana en un de repente. Dice que instantáneamente la sana, y no solamente la sana, porque si usted analiza bien la porción, Él la busca para públicamente decirle y que le contara qué era lo que había pasado. Y ¿sabe qué me llama mucho la atención y me quebrantaba? Porque Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Él hubiera podido seguir, pero Él dijo: salió poder de mí, ¿quién me tocó? Porque Él quería una relación personal con ella. Así como Dios todos los días quiere una relación personal con nosotros, y a veces lo dejamos en nuestro lugar secreto solito y no vamos, porque nos envolvemos muchas veces en el hacer, en las bendiciones que Él nos ha dado, y lo dejamos al que nos bendijo, lo dejamos a un ladito. Entonces, para que también vamos reflexionando en esta hora. Otra de los aspectos significativos de esta historia es el poder de Jesús, ver cómo Jesús se dispone para responder a la fe de alguien. Y la palabra no miente, iglesia, cuando Dios dice que Él necesita, porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible. Exacto, entonces si no lo dice es porque realmente Él lo necesita en nuestra vida. Por eso tenemos que, iglesia, si no lo hemos hecho hasta ahora, y yo creo que el nivel que Dios necesita, eso nunca lo vamos a conseguir, eso es un proceso, eso es hasta que nos muramos.
incrementemos, coloquémonos metas, iglesia, coloquémonos metas, así como usted se coloca metas naturales, yo le invito para que se coloque metas espirituales, reflexione qué está haciendo que día a día lo aparta más de Dios, en vez de acercarlo más a Dios, cada vez lo aparta más de Dios, que no ha podido conseguir en su vida y que todavía le sigue pidiendo a Dios, que todavía año tras año usted sigue con la misma conversación, con la misma queja, con la misma situación, y uno dice, algo tiene que estar pasando, y no es que Dios no los quiera bendecir, no, yo soy partidaria de que en el Señor, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener aflicción, problemas, hasta que el Señor venga por nosotros. Pero los problemas, iglesia, no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Yo siempre tengo que estar en diferentes pruebas, en diferentes situaciones, porque si yo sigo con la misma situación emocional, espiritual y física, es porque algo no estoy haciendo bien. Obviamente hay situaciones de salud que el Señor todavía no se ha glorificado, pero el Señor lo va a hacer en su momento y en su voluntad perfecta. Amén. A diferencia, lo que les decía hace poco, a diferencia de otras historias, el Señor se manifestó y a través de esta fe proactiva, esta mujer fue sanada instantáneamente. Ella no esperó que Dios la buscara, no esperó, sino que ella fue a buscarlo a Él porque ya ella había escuchado de los milagros que Él hizo. Y nosotros a veces escuchamos testimonios, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que la gente cuente los testimonios aquí. ¿Por qué? Porque la manera como yo alimento la fe de los demás, si Dios hizo eso con una persona, Él lo va a hacer conmigo. O sea, yo no puedo tener la menor duda que si Dios se glorificó en la salud de una persona, se va a glorificar en la nuestra. Si Dios sanó, quitó una relación que no le convenía a mi hijo, mi hija, a mi sobrina, Dios lo va a hacer en la vida de ustedes. O sea, todo lo que Dios hace en la vida de los demás lo puede hacer en la vida nuestra. Lo que pasa es que tenemos que mirar qué estamos haciendo y empezar a corregir, porque todos siempre tenemos cosas que cambiar. Todos, mire el ejercicio que hizo mi esposo. Todos tenemos que cambiar. Entonces, decía el pastor, que viene muy a este tema que estoy tocando, si usted no encuentra en su vida cosas que cambiar, es porque el ejercicio lo está haciendo mal. Todos los días tenemos cosas que cambiar, una actitud, hasta una postura. Mire, hasta una postura. Hace poquito hice un curso de inteligencia emocional porque necesitaba hacerlo y decía ella, hasta en el lenguaje corporal. Usted con su lenguaje corporal dice muchas cosas y es un tema que también tenemos que mirar. O sea, hasta en el lenguaje corporal. Entonces decía mi esposo, el pastor le decía, tienen que mirar, cámbiense 5 cosas. Entonces, todos los días tenemos que cambiar cosas. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros revisamos y somos conscientes de las cosas que tenemos que cambiar, porque ahí es donde sale nuestro plan de trabajo para el año, para los siguientes 2 meses o para el año 2025. Porque cuando yo pienso que todo lo estoy haciendo bien, ahí es donde me estanco. Entonces, iglesia, revisémonos, miremos qué estamos haciendo mal para que Dios nos bendiga, qué cosas voy a cambiar, pero no es que se determine y hoy lo quiere hacer y la siguiente semana le pasó algo y ya no lo quiero hacer y aborta los proyectos y aborta las cosas que Dios le ha dado. No, determínese. La Biblia también habla de la persona de doble ánimo. Cuando usted es una persona de doble ánimo, el Señor muy difícilmente le va a entregar bendiciones grandes. Cuando usted no se determina realmente a que va a terminar, de que inicia una cosa y la termina, es difícil que usted le siga pidiendo al Señor cosas grandes y que vaya realmente a encontrar bendición. Quiero que analicemos 2 puntos con respecto al mundo actual, el símbolo de fe y de redención. Mire que el símbolo de fe, el pecado y el sufrimiento, este tema de la hemorragia que tenía esta mujer es el significado de pecado y de sufrimiento. Y lo que hizo Dios fue una liberación y una restauración con esta mujer. Eso fue lo que hizo el Señor en ese momento. Y otro punto importante fue el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Cuántas veces nosotros hemos catalogado a las personas por su aspecto físico? ¿Cuántas veces vemos una persona en la calle que muchas veces puede ser un indigente de calle y ni siquiera somos capaces de arrimarnos, ¿cierto? Porque nos ha pasado a todos. Entonces mire que Dios no hace distinción. Dios no hace distinción. Dios lo que hace es tomarnos a todos, respetarnos y dignificarnos a través del poder de su palabra. Pero ¿qué implicaciones tiene esta historia para las iglesias a nivel mundial? La inclusión de los marginados. Mire que hace muchos años yo tengo un primo que ha venido aquí. Mi primo es consumidor de drogas. Entonces yo lo traje y le dije, empieza a venir a la iglesia.
Y nosotros estábamos haciendo un trabajo muy especial con él, pues porque lo amamos, porque es parte de nuestra familia. Pero hace unos años quisimos llevarlo a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y yo le hice una pregunta al pastor, pero no le dije que era mi primo, porque no me estaba refiriendo a él. Yo simplemente lo iba a llevar sin necesidad de preguntar nada, porque se supone que la iglesia tiene que estar abierta para cualquier tipo de persona. Cuando me dice lo siguiente de una persona que estaba yendo, me dice, ¿tú serías capaz de hacerte al lado de una persona oliendo maluco? No, es que nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Mira, tal iglesia, y mencionó, tal iglesia no permite que ese tipo de personas ingresen, porque eso espanta a las otras personas. A mí me dolió mucho eso, porque nosotros, si decimos que amamos a Dios, si proclamamos el Evangelio, o sea, ¿cómo se le ocurre a una persona decir que va a cerrarle las puertas a un indigente, a una persona que digamos físicamente no está en las condiciones aptas? No, aquí recibimos a todo el que quiera venir a recibir la palabra de Dios. La otra es el modelo de atención pastoral. Cuando ustedes leen la porción, lo que les decía hace un momento, la respuesta de Jesús puede servir como un modelo para el cuidado pastoral y la compasión hacia quienes están sufriendo o en necesidad. Ese enfoque personalizado que él hizo con esta mujer, sin ninguna necesidad, él hubiera podido seguir derecho porque era demasiada la multitud que lo estaba apretando y oprimiendo. Sin embargo, él quería una relación personal. Y esto es un ejemplo para nosotros que estamos liderando iglesias y para muchos pastores de la relación personal y el cuidado pastoral de las ovejas. Y por último, iglesia, la lección central para que podamos ir finalizando la lección central de esta palabra. Lo primero es la fe en Jesús como la clave para la sanación. No solo la fe es un toque físico, sino el poder de Jesús como el sanador divino. La segunda, la compasión de Jesús. De verdad que aunque rodeado por una multitud, Jesús se detiene para atender a esta mujer de manera personal. Dios hace lo que tenga que hacer para bendecirlo a usted. A mí me impresiona un testimonio que tiene Liliana, que no lo voy a contar profundamente, ella ya lo ha contado. Una vez que cerraron una planta, ella acabando de entrar, acabando de ingresar, y ella nos decía, no, están sacando prácticamente a todo el mundo. Sacaron al jefe de ella, cerraron la planta aquí en Cali y quedaron, creo que 2 o 3 personas. Dios hace lo que tenga que hacer para beneficiarlo a usted o a mí, de cualquier manera. Él no actúa por la circunstancia, por intermedio del gobierno o por el gobierno de turno, porque llovió, porque no llovió. No, Dios hace como quiere. Y nosotros siempre, y Liliana cuenta mucho ese testimonio, porque ella acabando de entrar, sacan al jefe, pero la dejan a ella. Vimos glorificado el nombre del Señor a través del testimonio de ella y nos pareció muy lindo. Así de que la compasión de Jesús acerca de nuestro cuidado personal. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en estas disciplinas espirituales, a nosotros Dios nos da una cobertura tan especial y nos da una unción tan bonita que nos podemos parar y predicar su palabra y estar seguros totalmente de que aunque no seamos perfectos, todos los días estamos procurando en ser mejores personas. Entonces, iglesia, yo le invito para que nos llenemos, para que todos nos llenemos mucho más del Señor y para que podamos encontrar esa restauración total en nuestras vidas. Que a pesar de que no vamos a encontrar siempre la paz total, la sanidad total, que sí podamos tener un equilibrio en nuestra vida y sobre todo que podamos agradar al Señor con nuestra manera de vivir. Y por último, la audacia de la fe. La mujer se atrevió. Dios está esperando que usted se atreva, en este caso a que se atreva a servirle, a que se atreva a cambiar, a salir de esa zona que lo ha tenido paralizado siempre y que no permite que Dios realmente le pueda entregar lo que tiene hace rato por entregarle a usted, iglesia. Y por último, la aplicación práctica para nuestra vida, se las quiero compartir. La primera, la fe personal en Cristo, que crezcamos en esa fe personal. ¿Y cómo crecemos? A través de la lectura de la palabra, a través de nuestra oración, a través de las actividades que hace la iglesia. La perseverancia, que no importa lo que estemos pasando, pongámonos una meta que no vamos a terminar con la misma situación. Yo le invito, mire, si nosotros nos unimos, como decía, el poder del acuerdo. Ustedes no saben, yo no soy seguidora de Donald Trump. A mí los videos me los enviaba Liliana porque también a ella le parecía importante. Donald Trump, contaban, ¿por qué gana este presidente? Todos los artistas famosos de Hollywood se unieron, los comunicadores, todos los medios de comunicación se unieron para bloquearlo, para que él no quedara. Hablaron súper mal, estuvo en juicios. Pero resulta que este hombre tenía una cobertura especial, porque también decían que se unieron varias personas para hacerle brujería, pero resulta que tenía un pueblo que estaba orando por él.
Este hombre ganó las elecciones no porque sea uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Este hombre venía de un juicio, pero ¿qué lo hizo? El poder del acuerdo en la oración. Cuando él queda de presidente, ustedes vieron toda esta cantidad, hasta Maldonado estaba allí, todos estos pastores orando por él, porque este señor no conozco su vida, no lo sigo, pero una cosa sí estoy seguro, que él su confianza la depositó en quien realmente le daba la victoria, que es el Señor, no su dinero, sino el Señor. La accesibilidad que tenemos hoy día para acercarnos al Señor, iglesia, para que podamos ser restaurados y para que realmente podamos ser sanados. Y como conclusión, iglesia, sin importar las circunstancias de nuestra vida o lo que estemos enfrentando, siempre podemos acercarnos a Jesús con fe. Su poder para sanar y restaurar es ilimitado y su compasión nunca falla. Yo quiero que usted se lleve para su casa esta palabra, que la siga leyendo, que la siga digiriendo, que la siga estudiando, y no solamente esta palabra, sino que se llene, que nos llenemos, que nos pongamos una meta de terminar este año realmente en bendición, con metas espirituales, que nos propongamos de que el 2025 va a ser un año diferente. Estamos a 10 de noviembre y le aseguro que en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en diciembre, estamos finalizando año y tenemos que pedirle al Señor que cubra nuestras familias, que cubra nuestras finanzas, que cubra nuestros matrimonios, los que tienen hijos, que cubra a sus hijos. Es la mejor manera en la que podemos terminar. La mejor manera no es desde ahorita ir pensando qué voy a estrenar, qué le voy a dar a mi esposa, a mis hijos de regalo. No, yo le invito para que esa ansiedad la eche fuera. Hay mucha gente ansiosa por eso hoy día. Y hay cosas mucho más importantes y más relevantes en qué pensar en estos tiempos. Cristo viene pronto y a Él no le va a interesar qué ropa se puso. Claro, todos queremos estrenar, a mí me encanta estrenar, pero mi prioridad no puede ser esa. Pensemos en diciembre en otras cosas, cómo voy a terminar el año, qué otras cosas voy a hacer para iniciar un año en bendición, para que el 2025 sea un año diferente. Iglesia, yo le invito para que se ponga sobre sus pies y para que oremos. Y le pidamos al Señor que así como hizo este cambio en esta mujer y fue sana de manera instantánea, lo haga también en la vida de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Damos gracias porque hemos sentido bendición, porque nos has hablado, Señor. Y yo te pido, Padre de la Gloria, que a través de esta palabra, Señor, tu pueblo pueda ser bendecido, pueda ser transformado, que esta palabra realmente haya calado en su corazón, Padre de la Gloria. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que podamos en esta iglesia, Señor, como dice tu palabra, poder tener esos edificadores que no solamente van a ayudar a tu obra, sino que también van a ser bendecidos, Padre de la Gloria. Que esta palabra sea entendida por todos nosotros, que podamos colocarla por práctica, Padre de la Gloria, que podamos colocarla en nuestras vidas, que podamos ser bendecidos para, como dice tu lema en la iglesia, que podamos bendecir a otros, que podamos hacer el trabajo que tú tanto esperas de nosotros, que podamos seguir compartiendo el Evangelio, Señor, a aquellas personas que todavía no lo conocen, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú guardándonos, Padre de la Gloria. Mira todos esos anhelos del corazón, esas cosas por las cuales nosotros seguimos orando, seguimos clamando, Padre de la Gloria, a diario, que seguimos pidiéndote, Señor, que seguimos esperando. Te pido que seas tú manifestándote de una manera gloriosa y sobrenatural en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú seas propicio a cada uno de sus peticiones en tu tiempo y en tu voluntad perfecta. En tu tiempo y en tu voluntad perfecta. No queremos tu voluntad permisiva, Padre de la Gloria. Yo te pido, Señor, que los bendigas. Te pido, Señor, que los guardes. Te pido, Señor, que nos abras los sentidos espirituales, que podamos ser sensibles a tu palabra, sensibles a lo que tú demandas de nosotros, Padre de la Gloria, que nuestra fe no mengue, que a pesar de las situaciones, de las circunstancias que estemos pasando nosotros, nuestras familias, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, Padre, que seas tú animándonos, levantándonos, que toda ansiedad que tengamos en nuestra vida por el no cumplimiento de algunas cosas que queremos, que no venga ansiedad a nuestra vida, que la podamos echar sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que todo miedo que venga a nuestras vidas, Señor, salga fuera, porque tu amor echa fuera el todo temor, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre de la Gloria, protégenos, Padre de la Gloria, nuestras familias. Nosotros te entregamos en esta hora nuestras familias, todo aquello que te venimos pidiendo, aquellas familias que todavía no llegan a tus pies, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre de la Gloria, y que aunque no veamos, Señor, o que tú estás obrando, Señor, que aunque no veamos todavía nada, sabemos que tú estás obrando. Yo coloco, Señor, la vida de mi familia, Señor, especialmente, Padre de la Gloria.
esas relaciones que no convienen, Padre de la gloria, y que están dañando mi familia, eterno Padre celestial. Yo le invito para que usted diga lo mismo de su familia. Padre, yo sé que aunque la situación esté más fuerte, aunque veamos que no hay salida, tú estás obrando. Yo creo que tú tienes el control de mi familia y que tú nos vas a dar la victoria, y que de esta prueba vamos a salir victoriosos y vamos a salir fortalecidos, Señor. Padre, yo te entrego mi familia, Padre de la gloria, y no voy a sentir ansiedad, no voy a ayudarte, Señor, porque yo no tengo por qué ayudarte. Tú eres lo suficientemente poderoso para que nos puedas dar la victoria, Padre de la gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.